Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Sandra, soy restauradora y vengo a hablar de esto. He visto a varios compañeros hablar sobre el tema en redes sociales y en algún artículo de periódico y demás, pero siempre ha sido por escrito, y como yo creo que este formato es más ameno y es más fácil de ver, pues aquí estoy haciendo esto por primera vez en mi vida, así que tener paciencia conmigo, por favor, porque esto puede ser potencialmente un desastre. Bueno, quería hablar de la restauración de la Inmaculada de Murillo, que se ha llevado a cabo en Valencia, y digo restauración porque de restauración no tiene absolutamente nada. Y si hablamos de este tema, seguramente lo primero que os estáis preguntando todos es ¿cómo ha pasado esto? O a lo mejor no, porque os da igual. Pero si os estáis preguntando como yo, ¿cómo es posible que haya pasado esto en 2020 en España? Hay varios motivos, pero el primero sería esta señora. Que a ver, no le podemos echar la culpa a Cecilia Giménez de todo, pero algo de culpa creo que sí que podría tener. Cecilia Giménez es la restauradora, aunque yo prefiero llamarla la destructora del Ecce-Homo de Borja, que se hizo famoso en el mundo entero porque fue destruido, básicamente. Cecilia era una vecina del pueblo que pintaba bien, dibujaba bien, hacía sus trabajitos, tenía paisajes bastante monos y que creyó que con esos conocimientos que tenía sobre pintura la bastaban para poder arreglar el Ecce-Homo que se encontraba en la iglesia de su pueblo en Borja, siempre con permiso de la iglesia y del párroco. El problema fue que Cecilia no era restauradora, no tenía unos estudios, hizo lo que pudo, pero el resultado fue el que todos conocemos. ¿Qué pasó con esto? Pues que se tendrían que haber llevado a cabo unas medidas que no se llevaron a cabo. ¿Qué se tendría que haber hecho con el Ecce-Homo de Borja? En primer lugar, se tendría que haber sancionado tanto a Cecilia como al párroco o la iglesia que le dieron permiso a trabajar en esa obra sin tener estudios. Y en segundo lugar, se tendría que haber obligado a que un restaurador profesional, una vez ya hecho el desastre, interviniese en la obra para poder solucionarlo. ¿Qué pasó? Que no pasaban ninguna de estas dos cosas. La primera no pasó porque es muy difícil sancionar este tipo de cuestiones, porque no hay una ley que determine qué tipo de personas pueden intervenir en un bien cultural o una obra, en este caso una pintura, o no. Y la segunda cosa no pasó porque en lugar de intentar solucionar el problema y devolver el Ecce-Homo a su visión original, se decidió, pues lo que todos sabemos, debido a la popularidad que tuvo, llegó a tener merchandising, llegó a tener una obra de ópera, una de teatro, y Cecilia se hizo muy rica con esto, aunque luego creo recordar que donó el dinero, y el pueblo se vio del anonimato total a ser muy famoso, con visitas guiadas al Ecce-Homo y con vino vendiéndose con la imagen del Ecce-Homo y un montón de turistas yendo a ver esta obra y dejando dinero en el pueblo. Por lo tanto, económicamente al pueblo le supuso una gran ventaja. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de que no se interviniese en el Ecce-Homo posterior a su destrucción es dos, principalmente. Una, que esa obra ha perdido completamente su significado original. Y la segunda, y más peligrosa incluso, es que crea un precedente. Crea un precedente para todas las obras que vienen detrás, que no necesariamente la persona que interviene en ellas puede pensar voy a hacer una chapuza y lo mismo me hago famoso, pero sí que cabe pensar en, bueno, lo peor que me puede pasar si la lío es que me haga famoso. Por lo tanto, creo un precedente sobre la responsabilidad de las personas que intervienen en esas obras, sobre que si la interviene alguien que no es profesional en ello, probablemente se vaya a hacer más famosa incluso y acabe teniendo una retribución económica más importante que si lo hace alguien que sí que sabe hacerlo. Y con esto, y pasando por un montón de restauraciones desastrosas a lo largo de los años, llegamos a la copia de la Inmaculada de Murillo en Valencia. El caso de la Inmaculada de Murillo no es nada que no hayamos visto antes. La Inmaculada de Murillo es una obra que se hizo muy famosa durante varios siglos y que ha sido copiada en numerosas épocas.
y además se ha utilizado incluso para imágenes de cajas de galletas y hay muchas inmaculadas alrededor de España que son copia de Murillo o inspiradas en la de Murillo. De hecho, yo hice mi trabajo de fin de grado sobre una de ellas. El problema con esta inmaculada ha sido que la inmaculada pertenecía en este caso a un coleccionista particular, no es como en el caso del Ecce-Homo de Borja, que pertenecía a la iglesia. En principio intentaba hacer las cosas bien y contrató a un restaurador de muebles al que pagó 1.200 euros para que le limpiase y le restaurase la obra. El problema con esto es los restauradores de muebles. ¿Qué pasa con los restauradores de muebles? Pues hay muchos restauradores de muebles que son profesionales, que tienen estudios en restauración y que hacen las cosas según se tienen que hacer, siguiendo el criterio de intervención en restauración y conservación de bienes culturales. Pero hay muchos otros que no. La mayoría de los restauradores hemos trabajado alguna vez con muebles, porque son un bien cultural que tiene mucha gente. Los restauradores trabajamos con ellos. Yo he trabajado en espejos, por ejemplo, pero sí que es verdad que el procedimiento a seguir habitualmente no es el que seguiría un restaurador profesional. Cuando a uno de nosotros nos llega un mueble, lo tratamos de la misma forma en la que trataríamos una escultura o cualquier otra obra. Intentamos hacer la menor intervención posible, asegurando su estabilidad, pero no nos metemos a hacer cosas del tipo retapizar con una tela nueva que nos guste más o lijar la obra por completo para que se vea más bonita. Y eso es lo que hacen este tipo de restauradores de muebles. Es muy común que alguien conozca a alguien que, pues eso, haya hecho un curso en el ayuntamiento o de 6 meses y demás y que llame restauración a lo que más bien es reacondicionamiento. No sabría cómo llamarlo. Es este tipo de conocida restauración que se ve mucho en internet y que de hecho hay incluso programas de televisión que lo hacen y que lo llaman restauración y que consiste en coger un mueble antiguo, lijarlo por completo, pintarlo con pintura de la tiza blanca, habitualmente, aunque las hay de otros colores, y tapizarlo con una tela nueva y hacer que una silla de hace un siglo parezca una silla nueva y quede ideal en nuestro comedor. Pero eso no es una restauración profesional. ¿Cuál es el problema de esto? Que se da mucho, se da muchísimo y está muy aceptado. Por lo tanto, es muy probable que el propietario de la Inmaculada pensase que este hombre, al ser un restaurador de muebles, sería un profesional que haría bien el trabajo. Pero no fue así. La restauración es algo muy complicado. Lleva muchos años de estudio, es una carrera muy concreta y tiene conocimientos de muchos ámbitos. Hay que tener en cuenta cosas como la historia, la química, la biología, y es complejo llegar a saber exactamente qué necesita una obra, porque cada obra necesita cosas distintas. Así que es muy importante que la persona que intervenga tenga esos conocimientos y haya estudiado para ello y tenga el respeto suficiente hacia la obra como para no hacer algo que pudiera dañarla. Lo que ha pasado con la obra es lo que ha visto todo el mundo. El supuesto restaurador o destrozador de la Inmaculada de Murillo ha supuestamente limpiado la obra. En 2 ocasiones, porque además hizo una limpieza que con un repintado, evidentemente, porque la cara que se ve en las imágenes no es la cara del Inmaculado original, por lo tanto, probablemente al realizar la limpieza de una forma muy agresiva y sin unos estudios previos, se llevara la pintura original y decidiera taparlo realizando él una cara nueva. Cuando fue entregada la obra al propietario, el propietario vio que aquello era un desastre y en lugar de decidir poner la obra en manos de profesionales, decidió darle una segunda oportunidad al restaurador de muebles. El resultado fue incluso peor. El problema con esta obra en concreto es que creo, en mi opinión, que va a ser muy irreversible. Con el tema del Ecce-Homo de Borja se estudió la posibilidad de volver atrás y en principio, según tengo entendido, Cecilia lo que hizo fue pintar encima del Ecce-Homo, pero no llegó a limpiarlo. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a la Inmaculada? Pintar por encima es muy peligroso porque además la mayoría de las pinturas actuales son muy irreversibles y por lo tanto cuando un restaurador profesional vaya a intentar eliminar esa pintura nueva es probable que se lleve parte de la pintura original y pierdas gran parte del original. Pero aún así la gran mayoría del original, si tienes suerte, está debajo y realizando una limpieza y una posterior reintegración, que es cuando rellenas los huequecitos que faltan pero sin meterte en el resto original de la obra, los soluciones.
Aún así se sabe que no se hizo por motivos económicos. También tenemos el caso del San Jorge, que aquel sí se llevó a cabo la restauración por unos profesionales después de la desastrosa destrucción que se llevó a cabo primero, y sí que se pudo recuperar gran parte del original, aunque se perdió muchísimo debido a la limpieza y la posterior repintura, porque eso no se considera reintegración, que se hizo en el primer caso de pseudo restauración. El caso de la Inmaculada de Murillo, espero equivocarme, pero creo que es muy probable que como lo que el propietario encargó fue una limpieza de la obra, el restaurador de muebles utilizara el mismo tipo de productos que utiliza para limpiar sus muebles encima de la obra, y no es lo mismo una madera vista que una pintura sobre lienzo. Es bastante probable que se llevase gran parte de la pintura original y por lo tanto esté destruida. Y aunque ahora la obra llegase a manos de un restaurador profesional y este intenta eliminar los 2 repintes que ha realizado el anterior interventor, es posible que no encuentre nada debajo con lo que trabajar y que elimine la pintura nueva, pero la antigua ya no esté ahí. Entonces nos veríamos en la posibilidad de que la Inmaculada ya no tenga cabeza. El resultado de esto es que una obra se ha perdido por completo, que por culpa de la intervención de alguien que no es profesional, hemos perdido un bien cultural. Entramos en el tema de qué hacer ahora, qué hacer de cara al futuro, cómo evitar que esto siga pasando. Pues lo que hay que hacer sobre todo es 2 cosas. La primera, concienciar sobre que la restauración es algo muy complejo y que siempre deben de hacerlo profesionales que tengan estudios sobre ello. Es la razón por la que estoy haciendo este vídeo principalmente y por la que me estoy metiendo en este jaleo que ya verás luego tú. Dios. La mayoría de la población desconoce que la restauración es una profesión. A mí me han preguntado muchas veces que a qué me dedico o que qué era lo que estaba estudiando o que si era el tipo de restauración que es cocina. Y no, la restauración no es cocina. Creo que es muy importante que el público en general conozca que esto existe y que la forma de hacerlo correctamente conlleva mucho estudio. De esa forma, cuando un párroco o un coleccionista particular quiera limpiar su obra o reintegrarla, hacer una intervención de cualquier tipo, sabrá que existen este tipo de profesionales con los que se puede asegurar que su obra no pierda valor. Luego está el tema de que evidentemente la restauración es cara y es mucho más fácil, es mucho más barato pedirle a alguien que conoces, que se le da bien pintar o que ha restaurado muebles, que haga la restauración gratis o de una forma económica, como es el caso del restaurador de muebles, que pedirle un presupuesto a un restaurador profesional que obviamente te va a cobrar por los materiales que no son baratos, pero también por su tiempo y por su conocimiento. Entonces, en muchos casos hay muchas obras en este país que no se restauran, no por desconocimiento de que se debería o se puede hacer, sino por causas económicas. La segunda cosa muy importante que hay que hacer con esto es regular la ley que determina quién puede o no tocar un bien cultural. No existe actualmente esta ley, esta regulación. Es una de las cosas en las que más insiste ACRE, que es la Asociación de Conservadores y Restauradores de España, porque actualmente no es necesario que un restaurador profesional toque tu obra a nivel legal. Es decir, es muy difícil sancionar el tipo de vandalismo que se lleva a cabo al destrozar una obra, porque en ningún sitio te dice que tu obra tenga que ser restaurada profesionalmente. Aquí entra también un poco el conflicto de propiedad, porque probablemente la gente piense, por ejemplo, en el caso de la copia de la Inmaculada de Murillo, pues el problema lo tiene el propietario. Ha sido el propietario el que ha tomado una mala decisión y es el que pierde dinero, pero realmente a mí no me incumbe en nada porque es una obra particular y ahí está el error.
sí que hay una ley y una normativa que regula que todas aquellas obras que tengan un interés histórico o cultural deben de ser registradas, y por lo tanto, en caso de que esa vaya a ser restaurada, también debe de decírselo a la institución, decirles, oye, voy a restaurar mi obra, y en ese caso es cuando se pone en manos de restauradores profesionales. El problema es que la mayoría de las obras no están registradas, la mayoría de las cosas que tiene gente en su casa particularmente no las registran porque o bien desconocen que tienen que registrarlas, o bien piensan, es mío, lo he pagado, o lo ha pagado mi abuela, o lo ha pagado mi primo, no tengo por qué avisar a nadie de que tengo esto, y ese es un error. También hay mucha gente que tiene cosas en casa que piensa que tienen menos valor del que realmente tienen, porque pues siempre ha estado ahí y ¿qué valor va a tener esto? Pero es necesario que se cree esa ley que regule que todos los bienes culturales que tengan interés a nivel patrimonial, histórico o de cualquier tipo, deben de ser restaurados por profesionales. Porque hasta que no lleguemos a ese punto, no se podrá sancionar libremente a aquellas personas que lo hagan mal, y por lo tanto seguirá dándose la libertad para que cada uno decida qué hacer con sus bienes culturales, y si se destrozan, pues han destrozado. Y básicamente esto es todo lo que tenía que decir. Que gracias por aguantarme, que no sé qué resultado va a tener esto cuando lo edite, espero que bueno, y poco más. Así que, pues nada, que muchas gracias, que ya nos veremos, que un saludo y que adiós.